una manera más sencilla para recordarles a ustedes qué pasa con el cerebro cuando hay problemas, ¿verdad? Hay trastornos mentales, para que tengan un poquito más de reforzamiento en esa parte, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, ¿verdad? Les mencionaba, cuando tenemos una enfermedad mental, cuando el cerebro se enferma, es que una parte del cerebro no está funcionando bien o que no está funcionando de manera adecuada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía que dependiendo del área del cerebro que está enfermo, es las manifestaciones clínicas o el tipo de enfermedad que va a presentar el individuo, ¿verdad? Rosalía le explicó una parte de los neurotransmisores y de cómo funciona en la neurona del cerebro, ¿verdad? En la célula del cerebro que se llama neurona, y cómo a veces, dependiendo de la enfermedad, alguien me preguntaba de la epilepsia, no me acuerdo si fue ayer o antier, y yo les decía que la epilepsia es cuando hay sobreestímulos eléctricos, porque la epilepsia también es una enfermedad mental, no es una enfermedad del cerebro. Entonces ahí es al revés, ahí hay sobreestímulos eléctricos, entonces el cerebro se bloquea y entonces la persona convulsiona. Entonces en las otras enfermedades mentales son sobredosis de neurotransmisores o en algunos casos que no hay suficiente liberación de neurotransmisores. Entonces, pero todo tiene que ver con que una parte del cerebro no está en su correcto funcionamiento, ¿verdad? La red neurológica está con problemas, ¿verdad? Está perturbada, o las hormonas, que son los que hacen la neurotransmisión, ¿verdad? No están funcionando bien. No hay una transmisión adecuada del impulso eléctrico, o hay una sobretransmisión del impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces siempre es un inadecuado funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Como se los he venido recordando, no es algo que la persona puede evitar por sí sola, ¿verdad? No le vamos a decir a una persona con un trastorno depresivo mayor, levantate, anda, bañate, que eso está en tu cabeza. No, tiene un problema orgánico en su cabeza y eso es lo que le está llevando a esos síntomas. Entonces, por eso es la importancia de comprender esto, ¿verdad? ¿Cómo se enferma el cerebro? Aquí tienen las tres principales causas, las tres principales, un resumen, ¿verdad? Por daño externo, que en este caso puede ser por las drogas, por una intoxicación, por una lesión directa, ¿verdad? Hemos visto personas que han tenido accidentes de moto, accidentes de carros, y si no mueren, pueden quedar con secuelas neurológicas, ¿verdad? No hablan, o incluso no pueden funcionar normalmente, o pueden quedar con convulsiones, ¿verdad? Producto de la lesión. Igual un derrame cerebral, ¿verdad? O en casos más raros, pues, pero más exposición al estrés del ambiente, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ayer fue, ¿verdad? Que alguien me preguntaba que si la mamá podía haber inducido a la niña a tener un trastorno alimenticio, ¿verdad? Creo que por aquí me preguntaron eso. Entonces eso es estrés ambiental, porque es un factor, ¿verdad? Del entorno de la persona. Se puede enfermar por infecciones, ¿verdad? Todos los tipos de infecciones que puede dar en el cerebro, las meningitis, las encefalitis, neurocisticercosis, etcétera, etcétera, que pueden provocar daño al cerebro y que haya manifestaciones de enfermedad. Y las razones genéticas, ¿verdad? Los trastornos depresivos pueden ser hereditarios, los trastornos bipolares pueden ser hereditarios. Entonces, adolescentes con padres con enfermedades mentales tienen 2 o 3 veces más riesgo de presentar ellos una enfermedad mental en comparación con alguien que no tenga una historia familiar de enfermedades mentales. ¿Sí? ¿Puede ser que durante el embarazo la señora haya tenido algún golpe, algo así, de acceso al...? Eso da más, tal vez, trastorno de tipo de convulsiones, o los niños que hacen convulsiones febriles y eso. Pero ya una enfermedad mental como una depresión o una bipolaridad, no. ¿Verdad? O una combinación de esas, ¿verdad? Yo ya tengo el antecedente familiar, entonces ya tengo algún componente genético, como explicaba el doctor Arun antier, ¿verdad? Que se heredaba en los genes, cualquier problema al haber abuso o al haber algún trastorno mental, y de por sí tengo una estimulación externa, ¿verdad? Entonces yo estoy más propensa a desarrollar algún problema.
¿verdad? Que es normalmente lo que pasa, ¿verdad? Nadie es 100% puro o solo por causas genéticas o solo por causa de infecciones, etcétera, sino que casi siempre es una combinación de causas. Entonces, cualquier cosa que provoca una enfermedad mental que está fuera del cerebro son las causas ambientales o los estresores. Yo creo que aquí todos sabemos que puede ser un estresor, ¿verdad? Todos hemos pasado por algún tipo de estresor en algún momento de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa? El cerebro de nosotros es capaz de adaptarse al estrés o a los estresores externos, ¿verdad? Como explicábamos ayer antier de lo de la señalización, nosotros tenemos un estresor y nuestro cerebro se adapta a reaccionar a eso. Y en algún momento, por ejemplo, tenemos un trabajo nuevo, no hay nada más estresante que llegar a un lugar nuevo, ¿verdad? Incluso en los adolescentes tienen una escuela nueva. Eso es una causa increíble de estrés en un adolescente de 13, 14 años, llegar a una escuela nueva. Dejar a sus amigos atrás, su red social, su grupo de pares, los que los apoyaban, a gente nueva. Y si no les caigo bien, y si se burlan de mí, y si los profesores son muy estrictos, y si no voy a poder, y etcétera, etcétera. Entonces eso es un estresor. Lo que pasa es que el cerebro se adapta y llega un momento en que ya el trabajo nuevo, la casa nueva, el colegio nuevo, ya deja de serlo, ya nos acostumbramos, nos adaptamos, hicimos amigos, hicimos pares, hicimos lo mismo, ¿verdad? Y entonces el cerebro se adaptó. ¿Cuál es el problema? No adaptarse, ¿verdad? Si el estresor no es muy severo, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando ayer también, es normal sentirse nervioso, sentirse con taquicardia porque vas a algo desconocido, pero llega un momento en que eso pasa, ¿verdad? Y entonces ya se corrige solo y entonces eso ya no nos afecta. A ver, hablemos un poquito del estrés para continuar, ¿verdad? Todos los estresores ambientales causan una respuesta en el cerebro. Es normal que tengamos respuesta de que se nos acelere el corazón, de que nos duele el estómago, ¿verdad? Por algo que nos esté estresando. Y es la manera de que el cerebro reacciona para que nosotros nos adaptemos, ¿verdad? Saber tener una respuesta adecuada al estrés es parte de tener una buena salud mental, ¿verdad? Por eso es que todos, en algún momento, todos hemos pasado por una situación estresante. Todos. Y hemos salido adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se adaptó. Hacer un examen difícil, ir a una entrevista de trabajo, en el caso de los muchachos, tener problemas con el novio, tener problemas con la novia, todas esas son situaciones estresantes. Se sale adelante, el cerebro reacciona y se recupera. Y eso es normal. Entonces, ¿verdad? Como les explicaba, la diferencia entre distrés o aflicción mental y enfermedad mental es que un distrés, todos los hemos pasado, ¿verdad? Son problemas de corto plazo, el cerebro se recupera, no es una enfermedad mental. ¿Cuál es la diferencia con las enfermedades mentales? El tiempo y la severidad de los síntomas. Exactamente. Entonces todos en algún momento tenemos derecho a sentirnos estresados, afligidos, que no vamos a poder, que nos duele el corazón, ¿verdad? Todo. La recuperación es lo que marca la diferencia. Y es normal. Yo llegué hace poco a un estrés tan fuerte que bloqueé por un momento a las personas que estaban pasando por una enfermedad. Entonces ese momentito bloqueé a la persona totalmente porque sentí que era demasiado. Sí. Sí, esa fue la respuesta de su cerebro. Salió adelante. Es normal. ¿A cuánto nos ha pasado que estamos discutiendo con alguien y no nos acordamos ni qué le dijimos ni qué nos dijeron?
De verdad, yo te dije eso ayer, no me acuerdo. Estaba enojada, discúlpame. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la respuesta de nuestro cerebro a la protección, de nos están estresando porque nos están peleando. Entonces, no me acuerdo. Y es normal. Entonces es una respuesta normal, ¿verdad?, a nuestra vida cotidiana. La aflicción mental, el estrés, ¿verdad?, mental es una respuesta normal. El asunto es tal vez no saber manejar esa situación, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Acuérdense que también hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. No todo el mundo actuamos de manera diferente, ni podemos lidiar con los problemas de la misma manera, ¿verdad? Yo puedo discutir con mi pareja, por ejemplo, y yo me voy a molestar, no me voy a acordar el día siguiente normal. Hay gente que va a discutir y va a pasar una semana sin hablarse, y hay mujeres que hasta se cortan o toman algún tipo de pastillas para hacer un intento de suicidio, qué sé yo, por la misma situación, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué caso extremo? ¿Qué personas que recuerdan hace 20 años, día, fecha, hora? Eso ya depende de la personalidad de cada individuo, pero no es una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden ser algunos estresores emocionales? Mira lo que estábamos hablando. En los adolescentes, el ser objeto de burlas es uno de los estresores más comunes, ¿verdad? No todos los adolescentes pueden soportar que lo estén molestando. Por notas, lo más normal, ¿verdad? El mejor alumno siempre va a agarrar terminación, ¿verdad? Por peso, por religión, ¿verdad?, por raza, por etnia, por diferencia de clases sociales en algunos casos, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque los adolescentes están en una etapa bien vulnerable, el cerebro de ellos todavía no está 100% desarrollado y la sociedad los trata como adultos y en realidad no son adultos. Son la etapa más especial de la vida porque ya no sos un niño protegido que te dejan hacer todo porque sos un niño y no sos un adulto responsable porque tu cerebro no está desarrollado todavía para eso. Y a la mayoría se nos olvidó cuando fuimos adolescentes y pasamos por todo ese montón de cambios y todo nos estorbaba porque tenemos que corregir a los adolescentes porque hay que guiarlos por buen camino. Entonces es una situación difícil para ellos, ¿verdad? Las peleas, ¿verdad? Si nos ponemos en el contexto adolescente, para nosotros discutir con alguien no nos va a afectar mucho, pero para un adolescente discutir con su mejor amigo, que es su apoyo social, es algo, ¿verdad?, que puede catalizar algún problema, ¿verdad? El fracaso, yo les contaba, ¿verdad?, que allá en Nicaragua la mayoría de los intentos de suicidios se dan en época de exámenes, porque mi papá me va a matar, porque dejé matemáticas, ¿verdad? Mi mamá no la voy a hacer orgullosa, y si el papá es de aquellos que es violento y no servís para nada, y sos un aquí, sos un allá, entonces eso hace, ese factor ambiental más el estresor, hace que el adolescente tome una decisión que no es correcta, o caiga en una depresión, o caiga en un trastorno alimenticio, ¿verdad? La mayoría de los adolescentes con trastornos alimenticios lo que quisieran es suplantar el amor con la comida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones hacen que el adolescente caiga en un problema mental. Entonces, un adolescente fácil puede caer en algún problema mental por la pérdida de un ser querido, porque sienten que, y si era una persona que era su apoyo o era la persona que ellos tomaban como ejemplo en su vida, es todavía más difícil. Entonces esta es la explicación más sencilla, ¿verdad?, de cómo el cerebro se enferma cuando no puede adaptarse, ¿verdad?
la manera más fácil de que nosotros expliquemos una enfermedad mental o un trastorno mental es que simplemente el cerebro no tiene la capacidad para adaptarse a los estresores. Y tiene un componente genético o pudo haber tenido un daño directo, ¿verdad? Entonces tenemos a la genética, el ambiente y entonces nos lleva a un trastorno cerebral. Para recordarles, ¿verdad? Estas son las áreas de función del cerebro, ¿verdad? ¿Se acuerdan esta grafiquita? El pensamiento, la percepción, la emoción, la señalización, lo físico y el comportamiento, ¿verdad? Una parte, cada área del cerebro, el cerebro está dividido en un montón de lóbulos y en un montón de áreas, y cada área del cerebro se encarga de una parte de eso, ¿verdad? En el lóbulo frontal está la parte del pensamiento y percepción. Las emociones están en el centro del cerebro, en el hipotálamo, ¿verdad? Por eso es que los neurocientíficos y los médicos dicen es que con el corazón no se ama con el hipotálamo, porque ahí están las emociones. Bueno, entonces un daño ahí son los trastornos emocionales. La señalización, que era lo que ayer y antier les explicábamos, ¿verdad? Un estímulo, la respuesta del cuerpo, la respuesta del cerebro a huir o protegerse, ¿verdad? Lo físico, que es obviamente todos los movimientos, ¿verdad? Están determinados por algún área del cerebro. La visión está en el lóbulo occipital, etcétera, etcétera. Entonces todo eso determina el cerebro. Y el comportamiento. Y dependiendo de cuál de las funciones es la que está alterada, dependiendo del área enferma, es la enfermedad o trastorno mental que puede presentar el individuo. Así de complejo es el cerebro. Entonces, regresando a los síntomas, ¿verdad? Puede haber una tristeza profunda, que casi siempre pues en los trastornos depresivos. Dificultades en el pensamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las ideas obsesivas, ¿verdad? En el trastorno obsesivo compulsivo son cosas que la persona no puede evitar pensar, ¿verdad? Yo estoy aquí e inmediatamente se me viene a la cabeza que están matando a mi mamá y entonces no hay manera que me saquen de ahí y la van a matar por mi culpa porque yo dejé la puerta abierta, no me acuerdo si la enllavé, ese tipo de ideas obsesivas, ¿verdad? Trastornos del sueño pueden provocar, ¿verdad? Una persona con una depresión severa o no duerme o solo pasa dormida, ¿verdad? Una persona en fase maníaca de un trastorno obsesivo compulsivo casi nunca va a dormir porque anda demasiado excitada y quieren hacer todo y entonces es muy difícil que duerman. O trastornos del comportamiento, ¿verdad? Que pueden ir desde aislarse. Una persona con un trastorno depresivo casi siempre todo lo que esté por debajo de la línea de los cambios de ánimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la gráfica del cambio de ánimo? Todo lo que está por debajo de la línea, que es todo lo down, lo de depresión, lo que da es aislamiento, ¿verdad? Y todo lo que está por encima va en la hiperactividad. Por eso es que la fase maníaca del trastorno obsesivo compulsivo, del trastorno bipolar está arriba y la fase depresiva está abajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, pueden perturbar gravemente la vida de una persona, ¿verdad? Y entonces, cuando este tipo de síntomas son tan severos, de tanta duración, es que la persona tiene un trastorno mental o una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, para volverles a recordar qué sabemos sobre la enfermedad mental, si ustedes miran en rojo, está resaltada como las palabras claves de esta definición, ¿verdad? Son perturbaciones duraderas, ¿verdad? La temporalidad siempre es importante, es una larga temporalidad. Por ayer leímos que el síndrome de estrés postrauma es hasta 6 meses después del evento, es que nosotros podemos decir que esa persona puede tener un estrés postrauma. Antes es una respuesta normal del cerebro de protección a un evento traumático. Se dice que más o menos es un año que uno pasa así como que todavía inestable.
Sí, lo que pasa es que depende, casi siempre, el problema de las enfermedades mentales es que los diagnósticos, uno, son difíciles y dos, no todo el mundo acude a tiempo, ¿verdad? Por el mismo tabú, por el mismo estigma de que si me ven entrar donde un psicólogo, todo el barrio se va a dar cuenta que estoy loca, o si yo en el trabajo pido permiso porque tengo cita con el psiquiatra, todo el trabajo se va a dar cuenta que estoy loca, ¿verdad? Entonces eso es lo que retarda, pero en realidad tampoco es bueno pasar un año con un síndrome depresivo, por ejemplo, porque ahí hay más riesgo de que caiga en un suicidio la persona. Pueden ocurrir espontáneamente, ¿verdad? No hay un tiempo determinado. Yo hoy estoy bien y dentro de 3 días me siento mal y comienzo a sentirme deprimida y triste y no quiero salir de mi casa, y pasa una semana y pasan 2 semanas y yo sigo con los mismos síntomas y no me recupero y no tengo una causa aparente de por qué estoy así. Luz roja, ¿verdad? Algo malo tengo, algo en mi cerebro no está funcionando adecuadamente, ¿verdad? O, como les estaba diciendo de antes, pueden ser causados por estresores severos, ¿verdad? Persistentes o abrumadores. Los estresores principales, ¿verdad? Ya los vimos. Las causas principales pueden ser físicas, bueno, la genética siempre, ¿verdad? O por los estresores ambientales, ¿verdad? Ya sabemos que los estresores principales pueden ser las discusiones, la pérdida de un ser querido. ¿Qué más? Correcto. Las cuestiones educativas. Es correcto. Los problemas económicos. Exactamente. El abuso, ¿verdad? En los adolescentes, en los niños, ¿verdad? El abuso sexual, el abuso físico, el abuso emocional, porque el bullying es abuso emocional, ¿verdad? Solo que con un anglicismo, ¿verdad?, de decir bullying, pero en realidad es una violencia emocional que uno sufre por parte de un par, ¿verdad? ¿Qué sabemos de la enfermedad mental? Es severa, ¿verdad? No solo la persona enferma sufre todo su alrededor, ¿verdad? No debe ser fácil ver a tu mamá, hablando en términos comunes, como loca una semana y llorando otra. No debe ser fácil para un niño, para un adolescente. O al contrario, no debe ser fácil para una mamá ver a su hijo cortarse, ¿verdad? O consumir sustancias ilegales, ¿verdad? Entonces obviamente resulta en problemas significativos, ¿verdad?, en la vida cotidiana, en la parte interpersonal, ¿verdad?, en la parte social, la parte laboral, ¿verdad? Una persona con una depresión se aísla completamente del mundo. Entonces, tu familia te busca, tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Entonces eso después crea problemas, conflictos, y entonces se agravan, y si la persona que está a la par tuya no comprende o no tiene el conocimiento necesario y opina eso de que vos te estás por gusto haciendo el show, qué sé yo, y levantate, entonces uno se siente peor, ¿verdad? La persona se puede sentir peor porque no me está comprendiendo, entonces no me quiere, vienen otros pensamientos y ya es un círculo. Disculpe, ¿qué se podría hacer si hubiese un compañero de trabajo que un día trata mal a los alumnos de les habla un léxico que ellos no entienden y después les habla de una forma grosera y luego de eso se está convirtiendo en una acumuladora? ¿Qué se puede hacer? La acumulación es un problema mental. El hecho de guardar y de guardar y de guardar y de guardar y de guardar, ellos no lo pueden evitar, es parte de un trastorno obsesivo compulsivo. Y en todo caso pudiera ayudar que hablaran con ella o la refirieran a una persona capacitada. Porque no permite acercamiento. Aparte de eso, todos los días tiene diferentes enfermedades. Es un trastorno obsesivo compulsivo, podría ser.
Sí, sí, acuérdense que lo primero es que la persona acepte, ¿verdad?, que necesita ayuda. Pero sí se pudiera tratar de hablar. Y las personas que decimos que somos la preventiva. Mira, acuérdense de que hay ciertos patrones de comportamiento que simplemente la persona así es, ¿verdad? No podemos decir que porque una persona es tímida ya tiene un trastorno mental, ¿verdad? Simplemente es parte de su personalidad. No todos somos iguales de extrovertidos, ¿verdad? Hay personas introvertidas y es normal, es un rasgo de la personalidad, ¿verdad? El problema es que afecte la vida cotidiana. Si ella va a trabajar y simplemente es una persona callada, así es ella. Solo tenemos que aceptarla, porque así es. Depende, ¿verdad? Depende. También, sí, depende, porque hay personas de que tienen un estímulo de algún insulto de alguien y dan la vuelta, y hay otras personas que contestan el insulto, y también es una característica de la personalidad. Y pues obviamente las enfermedades mentales requieren intervención profesional, ¿verdad?, con personas con las competencias necesarias para realizar el diagnóstico adecuado, ¿verdad?, y el tratamiento adecuado. Diagnosticar enfermedades mentales es bien difícil, incluso hasta para los psiquiatras, ¿verdad?, es bien difícil, y a veces han habido casos de personas de que primero le diagnostican con una cosa, el tratamiento no funciona, después van con otra, después van con otra, hasta que alguien llega al diagnóstico definitivo y correcto. Entonces no podemos nosotros andar diagnosticando enfermedades mentales, tienen que ser los psiquiatras. Esto es para recordarle, ¿verdad?, de que el estrés severo y prolongado durante periodos largos de tiempo, sobre todo en los niños chiquitos, puede llevarnos a un daño orgánico, ¿verdad?, en el cerebro, y puede manifestarse en una enfermedad mental más tarde. Eso es más que todo, como les hablaba el doctor, en abuso sexual de la infancia por muchos años. Puede repercutir en que después la persona ya de adulta tenga una depresión severa o un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad?, etcétera. Algunos estresores pueden llevar a recaídas en las personas con un trastorno mental. Tal vez es una persona con una depresión mayor que está en tratamiento y está compensado, pero se le muere un hijo, puede recaer, ¿verdad? Sí, bueno, los medicamentos para las enfermedades mentales no generan adicción, son más adictivos los medicamentos para el dolor, opioides, esos sí son completamente adictivos. Pero lo que pasa es que, y ese es un pensamiento de que la mayoría de las personas tiene, que no quiero tratarme o no me quiero tomar el tratamiento porque me voy a volver adicta. Pero nadie piensa que se va a volver adicto a la pastilla de la presión alta, por ejemplo, y se la tienen que tomar por el resto de su vida. Entonces es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, ¿verdad?, los efectos de un trastorno mental en una persona aumentan la probabilidad de que tengan o creen circunstancias estresantes, ¿verdad? Entonces es lo que yo les comentaba con el círculo, por ejemplo, en la depresión, la persona se aísla, la pareja lo comienza a regañar porque está aislado o aislada, y entonces él se comienza a sentir mal porque el otro está enojado con él, y entonces ya comienza a manifestarse de una manera más severa la depresión, y entonces volvemos a caer en el círculo, ¿verdad? Entonces por eso es importantísimo el apoyo de las personas alrededor de alguien con un trastorno mental. ¿Cómo podemos proteger nuestro cerebro? Algunos estilos de vida tienen efectos positivos o negativos en el cerebro, ¿verdad? Allá nosotros, si deseamos hacerlos positivos, ¿verdad?, hacer ejercicio, entrenar nuestra memoria, etcétera. ¿Cuáles son los negativos? Pues el alcohol, las drogas, ¿verdad? Sabemos de que pueden causar daños al cerebro. Una persona alcohólica crónica puede caer en un estado depresivo, ¿verdad? Puede presentar trastornos de depresión, un trastorno mental de depresión, por todos los efectos que el alcohol hace en el cerebro.
Igual las drogas, como le explicaba ayer Rosalía, ¿verdad? Las drogas hacen que se liberen más neurotransmisores, por eso el estado de euforia en las personas y aquella alegría y todo, pero eso se acaba en cuanto se acaba el efecto de la droga y después no se secretan suficientes neurotransmisores, entonces la persona se siente peor cuando está sin el efecto de la droga que cuando está con el efecto de la droga. Entonces, si es un adolescente que quiere olvidarse de los problemas que tiene en su casa drogándose, cuando le pase el efecto de la droga va a ser peor el recuerdo de los problemas, entonces vuelve otra vez a drogarse. Llega un momento en que esa dosis de droga ya no es suficiente para provocar la sensación de euforia que él tiene y aumenta la dosis. Y llega un momento en que caen en una sobredosis, ¿verdad? Y entonces se pueden hasta morir. Entonces, ¿podemos mejorar algunos problemas cerebrales con intervenciones en el estilo de vida? Pues que sí, pues que no, ¿verdad? Sabemos de que si no consumimos drogas no vamos a tener esos efectos en el cerebro que hacen las drogas, ¿verdad? Sabemos que si no consumimos alcohol también, pero no podemos hacer nada en contra de la genética, ¿verdad? Es muy difícil, pero sabemos que llevar un estilo de vida saludable es bueno para el desarrollo normal del cerebro. Ojo, las enfermedades mentales no se curan con estilo de vida saludable, ¿verdad? Ni se reemplazan con religión, ni se reemplazan con estudios, ni se reemplazan con nada. Son trastornos orgánicos, ¿verdad? Acuérdense siempre cuando oigan o conozcan de alguien con una enfermedad mental diagnosticada que es igual a como que tenga azúcar en la sangre o la presión alta, ¿verdad? Es una enfermedad crónica que la persona no la está inventando y no puede hacer nada por sí misma para mejorarse más que con el tratamiento y las terapias adecuadas, ¿verdad? Ni la medicina natural ni nada puede reemplazar un tratamiento médico, científico y de terapias adecuado para una enfermedad mental, ¿verdad? Nosotros sí podemos provocar podemos evitar los daños al cerebro que provocan las sustancias químicas, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer, pero contra la genética, ¿verdad? Y contra las reacciones a los estresores ambientales de cada individuo no podemos hacer nada. Y ya una persona con una enfermedad mental diagnosticada tiene que sí o sí tener el tratamiento farmacológico y psicológico adecuado, ¿verdad? Porque acuérdense bien siempre, nadie se puede curar solo la presión alta, nadie se puede curar solo una depresión, ¿verdad? Eso es lo importante. Y en un adolescente que no tiene el cerebro desarrollado todavía a como se debe y que no tiene herramientas emocionales necesarias, es peor todavía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? También influye mucho cuando ya la persona va con el psicólogo, la manera que el psicólogo lo trata. Porque, por ejemplo, cuando uno va a ciertos psicólogos como los que nos mandan llega y, bueno, siéntese y rapidito porque tengo solo 20 minutos para atenderla y cuéntame qué pasó. Creo que debería ser como más sutil, ¿verdad? Y tomarle confianza al profesional que lo está atendiendo, porque si nada más es al grano, porque no tengo tiempo, entonces se mira más como la consulta. Sí, claro. Hay diferentes tipos de profesionales, ¿verdad? Y eso hay en todo ámbito, y ahí no podemos hacer mucho al respecto. Pero yo creo que ustedes ya van a salir de aquí con una red establecida, ¿verdad? Ya hubo alguien que expuso que en la clínica del adolescente tuvieron buena experiencia, entonces ya tienen por lo menos esa seguridad de que sus muchachos van a tener una red de apoyo adecuada, ¿verdad? En la clínica. Sí hay personas, ¿verdad? Igual como hay malos abogados, también pues hay de todo, ¿verdad? Pero la idea del proyecto, pues basándonos nosotros en nuestro contexto, es de que tuvieran una red adecuada pues para apoyo al adolescente. Y pues basado en la experiencia que alguien comentó ayer, pues entonces sí pues sabemos de que va a haber una atención de calidad. Entonces eso puede ayudar mejor al adolescente. Fíjese que quería hacer tal vez como comentario nada más también de que eso aplica para todo profesional y cabal que el comentario que hizo la compañera.
y usted con respecto a que debemos de ser profesionales responsables. Y yo siempre he tenido esa cuestión de que los médicos o todos los que se dedican a la cuestión de la salud, es más difícil que se equivoquen porque no trabajan con papeles, trabajan con personas. Y es bien delicado eso, ¿verdad? Entonces yo siento que tenemos que ser no solo personas responsables, autorresponsables y profesionales responsables conscientes. Porque así como los maestros que trabajar con personas cuesta, porque comprendernos todos Así es. cuesta, ¿verdad? Entonces sí hay que practicar mucho hasta la autotolerancia, ¿verdad? Porque uno también llega todo estresado, lógicamente con la misma. Pero en este sentido ya de cuando de lo que ella dice es muy cierto, de las personas que hicimos una terapia, el llegar solo 10, 15 minutos, yo creo que a veces solo el hecho de cómo se lo digo, me estresa y ¿qué va a pensar? Tal vez va a decir, ¿verdad? O sea, todas esas cuestiones que son muy delicadas. Pero los profesionales que se dedican a la salud sí tienen que ser más conscientes, porque si uno los busca y se acerca a ellos es porque ya detectó que tienen un problema, ¿verdad? Sí. Entonces ellos también tienen que tener la apertura y la conciencia de que van a atender a una persona, ¿verdad? Porque sí es bien complicado cuando uno llega a tocar puerta y no resulta lo que uno esperaba. Entonces, así como contaron ayer una bonita experiencia, también contaron otra experiencia que es lo contrario, ¿verdad? Y pasa. Entonces, imagínense, así como usted menciona, que los adolescentes tienen no solo conflictos internos y el hecho de ir a una clínica de estas y que el profesional resulte que está más estresado que el enfermo, entonces ahí tenemos que ser todos conscientes, ¿verdad? Por eso es que ustedes, después de este entrenamiento, el énfasis de este proyecto es reducir el estigma, ¿verdad? Que sus muchachos dejen de pensar de que la salud mental es solo cuestión de loco, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es enseñarles a los adolescentes que es bueno hablar. Funciona, no todos lo hacen, pero una gran parte lo hace. Y entonces, normalmente cuando el adolescente vio a un docente que piensa como van a pensar ustedes al salir de este taller, entonces ellos crean esa conexión. Si ella está viendo de que reaccionar así es normal, o que yo tengo porque yo soy adolescente, etcétera, etcétera, entonces yo la voy a buscar a ella. Casi siempre pasa. A nosotros nos pasó allá en Nicaragua. Los muchachos buscaron al docente que se encargaba de dar las charlas de salud mental. Y en la universidad, porque nosotros hicimos el proyecto también en la universidad pública de allá de Nicaragua, en la UNAM León, los muchachos nos buscaban a nosotros, porque siempre decían que los líderes del proyecto, que la coordinadora, entonces allá de repente llegaba uno calladito y se me sentaba al lado, es que mira doctora, necesito hablar, hable, ¿verdad? Ya después les dábamos las referencias y todo y buscaban, lo hacen. Entonces la idea de esto es uno, generarles conocimiento a ustedes, ¿verdad? Tratar de que ustedes mismos se den cuenta de que sin saber estigmatizamos las enfermedades mentales, ¿verdad? Y entonces con el conocimiento necesario podemos nosotros crear la empatía con nuestros estudiantes. Y después se corre la voz, porque los muchachos hablan. Después se corre la voz. Y entonces van a ver que ustedes van a ser la persona de referencia de los muchachos para buscar ayuda. Y sí, a veces uno anda estresado, pero por eso es que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos nuestra salud mental. Porque no lo hacemos, porque también nosotros tuvimos en algún momento el pensamiento de que si voy al psicólogo van a pensar que estoy loco. Pero es importante. En este caso tendría que ver mucho también la actitud de los jovencitos para querer cambiar. Pero sería como el tiempo que se lleva de terapia o de medicamento que tiene que tomar. Sí. Tiene mucho que ver también el tipo de enfermedad. De enfermedad, claro. De consumo de sustancias, aparte de depresión y aparte de Así es. alimentos. Así es. O sea, el profesional de la salud mental sabe de que dependiendo del trastorno es el tiempo de tratamiento y qué tratamiento se da, ¿verdad? Aquí lo importante es que nosotros podamos detectar alguna luz roja en alguno de nuestros muchachos para que entre más temprano se diagnostiquen, tengan un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Para que sean personas funcionales en la sociedad, porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros queremos de los jóvenes que les damos clase, ¿no? ¿Verdad? Pero en este caso, si como lo
eso lo va a hacer el psicólogo, pero es más o menos más de 6 meses o un año que el niño lleva esa dificultad. Dependiendo de una depresión no puede esperar un año, ¿verdad? Una depresión no puede esperar un año. Si ustedes tienen un adolescente de que tiene un mes, 3 semanas, qué sé yo, de que le dicen que no llega a clase o no habla con nadie o qué sé yo, o por ejemplo alguien que manifiesta una intención suicida, una ideación suicida, tiene que irse ya, ¿verdad? Dicen los artículos científicos de que desde una ideación suicida hasta un intento de suicidio puede pasar un año, ¿verdad? Pero eso es un promedio. Eso fue que agarraron a un montón de personas y promediaron la cantidad de que pensaron hasta que intentaron suicidarse, ¿verdad? No el suicidio consumado, hasta que intentaron suicidarse. Pero puede haber gente que hoy lo pensó y mañana lo hizo, ¿verdad? Entonces, detectar eso, por eso es la idea, ¿verdad? Crearle el conocimiento a los muchachos, porque incluso los muchachos después llegan a decir, mire, profe, el fulano, yo lo oí decir esto, porque lo van a hacer. Y entonces ahí entra pues la labor de ustedes como docentes. Por ejemplo, si yo quiero cuidar mi salud mental, ir a hablar con alguien una vez a la semana ayuda. Sí ayuda, ¿verdad? Quejarse con un extraño de tu pareja ayuda, ¿verdad? Pero si yo tengo una enfermedad mental, ¿verdad? La terapia es diferente, es una terapia estructurada, ¿verdad? Ya son diferentes tipos de terapia dependiendo del tipo de enfermedad mental, y entonces el profesional, ya sea el psiquiatra o el psicólogo, ya sabe qué hacer y cómo guiar. Tal vez la persona cree que solo está hablando, pero está llevando una estructura, ¿verdad? Que puede ser de reemplazo de pensamiento, entonces hay un montón de terapias diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es dependiendo de la enfermedad y dependiendo de lo que mire el profesional. Bueno, el problema es que no podemos hablar de cómo lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Yo solo les puedo comentar lo que yo conozco, ¿verdad? Exactamente lo que está científicamente estudiado que debería de hacerse. El mejor consejo que yo le puedo dar a ustedes como docente es que si llega una persona, ¿verdad? X o uno de sus estudiantes y les cuenta a ustedes sus problemas, ustedes lo que tienen que ser es comprensivos y empáticos. Eso es lo mejor que pueden hacer. Sin juzgar, ¿verdad? Sin criticar, sin decirles qué hacer, porque a un adolescente no se le puede decir qué hacer, porque inmediatamente se voltean, ¿verdad? Ya no hacen caso, ¿verdad? Ese es el mejor consejo que les puedo dar yo a ustedes. Y tratar de seguir los canales, ahora que ya van a tener una mejor red de referencia, ¿verdad? Si en el caso lo necesitara. Si el joven solo quería desahogarse, ¿verdad? Entonces la escucha empática es la mejor manera de reaccionar.